Parece que ayer les gustó la plática de las 6 locas. Y ya sé que eso despertó mucho interés, pero yo estaría ahorita un poquito renuente a enseñar esta práctica porque es muy complicada, o sea, no compleja, complicada. Terriblemente en el sentido de que hay que aprenderse 6 personajes, 6 budas, 6 formas, con todos atributos, aprenderse 6 mantras diferentes y hay que hacerlo de manera constante, es decir, incluirlo en la vida cotidiana. En realidad todo es así, cualquier cosa que queremos cambiar, tenemos que practicarlo y yo tengo piedad con ustedes porque a mí me enseñaron sin piedad eso, porque yo les sugiero que busquen en la vida cotidiana apoyos para el cuerpo del vacío o el cuerpo luminoso o las experiencias de elementos o lo que sea. En la práctica real, formal, dentro de un monasterio, no hay cosas de este tipo. Simplemente tienes que hacerlo una cantidad bestial de veces. Cuando yo lo cuento como anécdota, pero no es anécdota, o sea, es una realidad dura, que cuando empecé a hacer las prácticas esas que hay que hacer 100,000 veces cada una, era impensable para mí. Yo juraba que no iba a poder, o sea, ni en esta vida las iba a terminar, todas esas prácticas. Y una en particular, que además que era bastante compleja igual la práctica, había que hacer acumulaciones 100,000 veces del mantra de esta práctica. No la práctica en sí, sino el mantra. Entonces yo lo hacía en los motos, detenía literalmente mi vida y los contaba cada uno que yo decía, yo lo contaba porque decía es uno menos de los 100,000, son nada más 999, 1999, 98, 97 y así. Y me acostumbré a esas paradas en mi vida, es decir, en la mañana 15 minutos, en algún momento 15 minutos cuando iba a trabajar en un tram, iba en un tram, me sentaba o parado, lo que sea, lo hacía. Logré hacer muchas paradas durante el día y así, sin saber cómo ocurrió eso, de repente me encontré como a los 15,000 repeticiones que crucé una línea de familiarización con eso, es decir, ya no tenía resistencia, ya decir el mantra ya era como parte de o cómo respirar o cómo mirar o cómo escuchar el sonido. La mente se aclara mucho cuando detienes todo y te enfocas en una sola cosa. Entre 15,000 y 75,000 empezaron a ocurrir experiencias muy poderosas y muy padres que me motivaban mucho a practicar, porque eran padres. Debo decir que uno cuando hace ese tipo de prácticas como 6 locas, la práctica formal es más que nunca, siempre son importantes, pero era fundamental, es decir, primeros meses yo me tardé en aprender la mecánica. Recuerdan la pirámide, lo que pasa cuando llega, sucede, entonces das la vuelta, entonces subes, entonces te sientas, entonces no sé. Entonces me tardé varios meses en aprender todo ese camino en la mente hasta llegar a la cumbre. Y esa práctica era obligatoria todos los días. El mantra, mientras más hacía la práctica, el mantra lo que hace, y ese es el poder realmente de los mantras, conecta con la práctica. Es decir, yo pronunciaba el mantra, y surgía la experiencia esa de la cumbre, que no podría nunca surgir si no tuviera yo la conexión de la práctica formal. Es tan importante esa práctica.
como a los 75,000 veces, yo todo ya veía como Sherab Chama, o sea, se manifestaban los efectos de la práctica en cualquier lado. Yo le veía cara de la práctica en la noche, en los sueños, levantándome, comiendo, caminando, trabajando. Y es así como realmente la práctica se asienta como genéticamente dentro de uno. Y hoy, años después, solo decir Omawama de Soja hace que siento esa parte, ese néctar final de la práctica. Pero lo tuve que hacer 100,000 veces. Y eso es lo que, y para que pudiera, y luego con la siguiente práctica ya era mucho más fácil porque yo ya no tenía resistencia. Es como cuando vas con el dentista, dices, ok, no me voy a morir, sí me va a doler horrible, pero pues ya, ¿qué más da? No, ya, no tenía resistencia en las siguientes prácticas. Pero lo que quiero, y además necesitaría yo un lama que hiciera una transmisión formal. Pero lo que sí quiero es que comencemos a considerar, pues seriamente, ese otro formato. No sé si lo expliqué bien ayer, porque hasta donde miramos a los reinos, esos reinos de la existencia como algo separado de nosotros, y dices, bueno, pues allá pobrecitos los de los infiernos, y pues, pero yo me enojo, pero pues no es para tanto, no va a funcionar la práctica. La cosa es que yo tengo que comenzar a reconocer cuándo se abre ese portal. Cuando se abre ese portal en mí, cuando surgen una manifestación de 100 millones que entran conmigo, a mi dimensión, están en mis palabras, están en lo que veo, están en lo que escucho, están en cada actitud de mi cuerpo, están en cada respiración. Ya estoy perdido en eso completamente. No hay manera de regresar. Lo reconocemos más fácil cuando nos referimos al enojo. Pero lo mismo ocurre en apego. Cuando quieres que las cosas sean, por ejemplo, cuando quieres que las cosas sean como dices tú. O lo que menos reconocemos es aquello que todavía lo de la ignorancia de los animales, uno puede reconocerlo. Sí, tengo momentos de caos, tengo momentos de super dudas, tengo momentos que no sé ni para dónde, tengo momentos en que, o sea, no entendí nada, no sé ni qué planeta es. Pero aquello de los humanos, lo que es tan cerca, nos caracteriza tanto a nosotros, que es el juicio. Celos, porque celos es relación con el objeto, entre el objeto y sujeto, que aparece en función de un juicio. Si no hay juicio, no va a haber relación, pero cuando hay un juicio, inmediatamente aparece postura. Antes de que surja la lógica, aparece postura. En alguna ocasión les expliqué el tema de los pranas, creo, que el prana, el único prana que existe aquí en todos los planetas y en todas las dimensiones, prana universal, toma forma dentro de diferentes cuerpos. Ese prana dentro de un ser humano genera esto y esto. Ese prana dentro de una planta va a ser otra cosa, en un perro va a ser otra cosa y en un elefante otra. Pero es el mismo prana, simplemente comienza a diversificar cosas que hace con nosotros, cosas que nos hace ver y nosotros inmediatamente lo reforzamos con el karma, generando actitudes. Entonces creamos un molde y las cosas se repiten y ya saben, diploma, puertas abiertas a los reinos y uno queda atrapado en el samsara. Solemos decir que
las emociones negativas sí, definitivamente estas 6 que mencioné hacen, es un motivo muy claro para un renacimiento. Generalmente, fíjense, seguimos renaciendo en el mundo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque lo que marca la pauta a lo largo de toda tu vida es ese juicio y criterio que nos caracteriza. Punto. Pero hay personas muy particulares que hay alguna otra cosa, por ejemplo, orgullo, o por ejemplo, el enojo, o el deseo, o el apego. Estas personas no necesariamente, o bueno, hay personas que claramente dices, yo bromeo, pero ni tanto, sí, no sé si van a ser como cucaracha, pero no como ser humano. Porque no hay nada de claridad en la mente de esta persona. El momento de la muerte, el primer impulso hacia renacer es lo que queda, es eso, esas huellas. Entonces, cuando practicamos los 6 reinos de la existencia cíclica, lo hacemos por un lado para liberarnos nosotros de un dolor que es inminente, de dejar de hacer la relación, dejar de crear el karma tan poderosamente, porque mientras, ya sabes, más lo haces, más te llega. Pero también lo hacemos porque cualquier cosa que a mí me vincule con mi persona famosa, en el momento en el que yo lo libero, se libera la otra parte. Se libera la persona famosa porque al final de cuentas la persona famosa no es la persona, sino es lo que tú piensas de esta persona, pero está vinculada contigo, está vinculada. Tus papás, si tienes un issue por ahí con tus papás, tu pareja, el país, el sistema, el no sé qué. Cuando uno libera esta parte, cambia el karma, cambian los reflejos de esto y las personas que juegan papel importante en ese karma. Entonces, practicar sobre las 6 emociones negativas es también practicar a través de uno con los otros. Aquí queda claro cuando una persona dice, ay, voy a traer a mi hijo a ver si se le pega algo, o yo voy a practicar a ver si puedo liberarlo, o si le sirve a él. Si le sirve si tú cambias dentro de ti, es la única manera en la que podemos hacerlo. Y hay otra cosa muy importante, al cambiar el karma dentro de uno, al cambiar esas emociones negativas, todas mis formas anteriores en los reinos anteriores se liberan de manera definitiva y todo tu futuro comienza a ser diferente. Entonces es sumamente importante, pero lo que estamos haciendo en las prácticas de las píldoras o las prácticas de las sílabas guerreras o las prácticas de los cuerpos, de los 3 cuerpos, ya tiene implícita esa sanación, ese cambio. Hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a ir hacia esa parte nuevamente de la mente vacía, sin identidad. Y es ahí donde vamos a conectarla a cada uno de los reinos para notar cómo los percibes. Si yo quisiera hacer la práctica de las 9 respiraciones de purificación, pasaría desde esa parte más densa de una situación y una persona, luego a la segunda parte donde uno conecta su propia actitud, que es lo más relevante en todo esto, luego su propio sentir y finalmente nota que no hay nada. Aquí ocurre exactamente lo mismo, pero en un solo instante, en el estado de la mente vacía, cuando no hay ninguna sustancia ahí y quieres mirar a tus infiernos,
mirar a tu miedo, mirar a tu enojo o a tus problemas o a las situaciones o a las personas, hay una clara percepción de que todo es secundario y al reconocerlo como únicamente un proceso en la mente, es muy fácil soltarlo. Es muy fácil quedarse con la quietud. Cuando notas que nada de esto es real, es tan real como tu mente te lo permite. Y en este momento simplemente no lo es. Entonces, a final de cuentas, cada una de estas emociones, enojo, en la práctica de los 6 reinos, uno transforma el enojo a través de visualizaciones, posturas, respiraciones, mantras, un montón de cosas, en amor. Transformamos el apego en generosidad, la ignorancia en sabiduría, los celos en la apertura, el orgullo en paz y la pereza en la compasión. Aquí vamos a disolverlo todo en un solo instante, lo transformamos, lo vemos, al ver lo que no es sustancial, quiero que tengan esta experiencia hoy, lo reconocemos como energía. Y la energía es energía. Prana universal prana es prana, hay uno solo. La energía es como la electricidad. Es electricidad, punto. Lo que tú conectas a esa electricidad da un resultado. Eso no tiene nada que ver con la energía. Si conectas una radio con una música grupera, vas a tener eso. Si conectas una estación con música agropecuaria, vas a tener eso. No. Y si conectas, hablando de la radio, pues noticias, o sea, o si conectas una lavadora, pues va a lavar. Si conectas secadora, pues va a secar. No tiene nada que ver con la energía. Y asimismo, esas emociones son solamente energía. El outcome, la salida de eso, está en ese aparato, no en la energía. Y este es el milagro verdadero de la transformación. Sentir el enojo y reconocerlo como un empoderamiento de creatividad. ¿Qué quieres en ese momento? ¿Quieres sentir fe? Usa ese mismo poder del enojo en seguridad. Es una transformación increíble. El apego, el deseo, ¿no? Todo nuestro control sobre nosotros mismos, etcétera. Uno tiene que aprender ese sentir, como en las respiraciones que aprendemos a sentir las cosas. Te das cuenta que no es nada más que una energía. Y esa energía es energía de conexión. El escuchar sonidos al mismo tiempo, el escuchar la temperatura del aire, todos los órganos de los sentidos se liberan en eso, ¿no? Y asimismo el caos y las dudas, darte cuenta que no es más que una energía conectada pura, conectada a un aparato que hace un ruido horrible. Y este mismo sentir cuando se libera, no sé de qué otra manera expresarlo, cuando se libera, de repente te hace sentir claridad. Cero dudas, pero con el mismo poder con el que sentías el caos y el miedo y las dudas y desconfianza y todo eso. Y la parte que hacemos de los seres humanos, pues esta es la que siempre nos va a costar más. El juicio, los celos, la envidia, el relacionarme con el otro a través de lo que yo creo. Cuando sueltas todo eso, las cosas surgen tal como son, libres de conceptos, y tú le puedes asignar el concepto que quieras. O
no asignarlo. Y entonces tus problemas aprendes a que no te consuman. Y fíjate lo que puede pasar, experiencia mía. Cuando me considero persona bastante creativa desde muy temprana edad. Es más, la creatividad desenfrenada. Debería estar más ordenada. Pero en los momentos en los que me siento apagado, me siento sin solución, no encuentro manera de hacerlo, me falta determinación o no sé qué, basta conectar esta energía y para mí puede ser enojo. Conecto el enojo y ese enojo es como si rompiera un cascarón de un huevo y se abre. Porque es la misma energía. Y para mí es fácil identificar esto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer la práctica tal cual la hemos estado haciendo. Vamos a usar sonidos, vamos a disolver la identidad. Cada vez voy a ir reduciendo esas partes de entrada para que uno tenga tiempo y espacio, más espacio para las otras cosas. Y al final, cuando vamos a estar en el cuerpo del vacío, vamos a invocar esos reinos, esos momentos de enojo, esos momentos de apego, esos momentos de confusión, esos momentos de celos, esos momentos de orgullo. Y si no tienes alguno o no lo conoces, no importa, porque de todos modos no vas a sentir aquellos tampoco, los vas a poder ver solo como una energía. Y esa energía puedes conectar a cualquier aparato, cualquier forma de ser. Si el enojo lo conectas al amor, va a generar pasión. Si el enojo lo conectas al trabajo, vas a tener determinación. O sea, me explico. Cada una de estas energías nos quita algo en su contraparte. Nos quita paz, nos quita quietud, nos quita empatía, nos quita entendimiento, nos quita la creatividad, nos quita la seguridad. Generalmente las personas no consideran orgullo. Obviamente hay aquellas que les super sobra, pero por lo que conté ayer es más denso, más poblado, hay más actos relacionados con enojo que con orgullo. Y bueno, los titanes o los asuras que viven en el reino de los asuras, pues estos seres son guerreros, pero son guerreros que viven guerras sin ganar nunca. Sin ganar nunca. Muy bien, vamos a hacer la práctica entonces. Voy a tratar de llevar esta lógica para que tengan una experiencia sólida.